que sea por Zoom. Así que el día 11 de septiembre, digamos, es peligroso andar a esta hora. Ah, su cuerno. Cómprate cuaderno, por Lo que sí, este sábado, bueno, yo no voy a poder venir y conversé con el otro profesor y tampoco puede hacer clase. Entonces, eventualmente van a quedar liberados a las 5 de la tarde. Entonces, como vamos a tener que recuperar esas horas, probablemente el sábado siguiente, el 14, no, se entiende un poco, que si en 2 sábados más se puede escuchar. Si es que se puede en realidad, pues si en realidad a esa altura ya la neurona está agotadísima. Siempre me toca la tarde. El otro ejercicio que dijo que dejó propuesto, ese dato lo sacamos con un amigo. Sí. Sí, dio las cosas que estaban. Es que estando bien planteadas los sentidos de las corrientes, los voltajes, las ecuaciones, los signos y todo, no puede fallar. No puede fallar. Si el tema es de repente. Si cómo están las respuestas ahí, Sí, si ustedes pueden guiarse por los valores, para saber si está. Bueno, la guía tiene un error, hay un ejercicio que tiene un error y se lo voy a mostrar ahora, ¿ya? Para que tengan cuidado con ese, porque yo igual lo hice varias veces y la guía tiene un error. Un error de tantos, de tantos ejercicios se puede tolerar, ¿ya? No hay ningún libro de ejercicio que no tenga algún error, de los más prestigiosos. Entonces, vamos a grabar esto. Ya, entonces vamos a ver otro ejercicio de la página. Vamos a terminar el día con este tema de redes de corriente continua, digamos, el método de malla y nodos, ¿ya? Este es el ejercicio 2.2. Página 5. A y B.
Entonces, ese es el segundo ejercicio de ley de voltajes o ley de mallas. Ese vale uno, me falta más. Ah, 1 a 1. Entonces, asignación de corrientes. ¿Ya? Asignación de corrientes. Y 1, ¿ya? Podríamos definir así y 2. Todavía no sabemos si efectivamente va así, ¿ya? Y la última y 3, ¿ya? Eso es totalmente arbitrario, ¿ya? No es que tenga que ser así siempre, si uno lo define y después tiene que aplicar todo en base a lo que definió. Entonces la primera piedra es, en esta construcción, es definir el sentido de las corrientes, ¿ya? Y si uno tiene el sentido de las corrientes, va a tener el sentido. Bueno, primero hay que ver cuáles son las otras corrientes que van aquí, por ejemplo, ¿ya? Aquí y ahí, ¿ya? Esas son las corrientes que se determinan a partir de las otras, ¿ya? Entonces, aquí entra I1 y sale I3, por lo tanto este es I1 menos I3, ¿cierto? Tenemos I1 entrando aquí, sale I3, por lo tanto es I1 menos I3. ¿Ya? Acá, ¿cierto? Aquí entra y salen 2. Llega I3 por aquí y se bifurca en I2 y otra que va para acá. Por lo tanto, esta es I3 menos I2. ¿Ya? A ver, llega I3 aquí, llega I3, sale I2. La suma de estas dos, de I3, ya, perfecto. Y aquí se supone que entran las dos, se suman y se genera esta. Por lo tanto, esta sería la suma de estas dos, ¿cierto? Y 1 se cancela I3, queda I1 menos I2. Es que hay que, digamos, darle harta vuelta con eso, porque si hay errores ahí, después todo lo que viene después está malo, ¿ya? Si uno se equivoca en estos signos, ya después, por eso hay que revisarlo hartas veces. ¿Ya? A ver, voy a revisar de nuevo. Si sumo I3 más esta, me da I1, ya. Esta más esa me da I3. Sí, I3. Y estas dos las sumo. I1 menos I2. Sí, ya, está bien. Hay que hacerlo como 2 o 3 veces, chequearlo. Ahora vienen los voltajes, ¿ya? Voltajes de la fuente y de las resistencias, ¿ya? Cae así, en contra, ¿no es cierto? En contra, este apunta en realidad así, ese apunta en contra, y aquí se supone que la corriente va así, ¿cierto? Por lo tanto, esto es en contra. Y la corriente va así, ¿cierto? Ahí. Entonces, hay que darle harta vuelta porque si uno no asigna bien los sentidos, después está todo mal. Entonces, chequear varias veces. Esto está bien, esto en contra de la corriente, siempre en contra de la corriente.
no encuentro ni un error. No sé si ustedes ven algún error. Yo estoy confiando en varios ojos en este momento. Como estoy en la pizarra, a veces me cuesta ver algunas cosas. Entonces, si alguien encuentra un error, que me lo diga ahora, no callo ahora sí. ¿No es I2 más I3 la que pasa por el 1? No. Espérate, la que pasa por aquí. Sí. Lo que pasa es que llega I3 y se bifurca en 2, por lo tanto, la suma de S con S debiera dar I3. O sea, si tú sumas I3 menos I2 más I2, da I3. ¿Ya? Voy a colocar aquí mejor I1 menos I2. Para que no se confunda. Y esta I2. Ya, en esta etapa de definición del circuito hay que ser cuidadoso, hay que verificarlo varias veces va a estar seguro. Porque si no debemos dar los resultados, vamos a tener que ir para atrás para ver dónde se cometen errores. Entonces, ¿ya? da lo mismo si yo hubiese colocado, sí. Como usted defina las corrientes, da lo mismo. ¿Eh? Da lo mismo. O sea, el mismo resultado. Pero en I3 menos I2, ¿dónde está el punto A? ¿Sí? ¿Por qué definió que I3 era mayor que I2? No lo sé. Esa fue una definición. No. Lo que pasa es que si tú miras este nodo, ¿no es cierto? Entra I3 y sale una corriente, vamos a colocarle X, no sabemos, y sale I2. ¿Ya? Lo único que uno sabe aquí es que I3 es igual a IX más I2. ¿Ya? En ese nodo, lo que entra igual a lo que sale, por lo tanto, IX es igual a I3 menos I2. Y todavía no sé si eso es mayor que 0 o menor que 0, va a depender de los resultados. Por el momento yo no sé qué es lo que es positivo y qué es lo que es negativo. Eso lo va a determinar la resolución de la ecuación, de las ecuaciones. ¿Ya? Entonces vamos al sistema de ecuaciones. ¿Ya? Profe, la caída de tensión en la resistencia de 5 volt, 5 ohms. perdón, de 5 ohm, el sentido lo dio por la dirección de la corriente I1, Sí. por esa malla. Por eso mismo. O sea, yo sé que hay una corriente en ese sentido. Bueno, la fijé así, podría haberla fijado de la otra manera. Todos los sentidos de las flechas son arbitrarios. Yo lo definí así, por lo tanto tengo que ser consecuente con la ley de corriente de Kirchhoff y la ley de Mayes. No sé si se han dado cuenta, hay cosas que son arbitrarias y otras que son rígidas. Lo que es arbitrario es como yo asigno las corrientes que son las variables independientes, o sea, lo que me va a resolver el circuito. El resto lo voy determinando según el sentido que le di originalmente. Por ejemplo, si yo le hubiese colocado así la definición de la corriente, me van a cambiar las operaciones, ¿ya? Y los sentidos. Por lo tanto, si usted se define un sistema de medición de corriente, tiene que hacerlo hasta el final, ¿ya? Pero sería bueno que lo hicieran con otro sistema de sentido de corriente. Ustedes lo definen. ¿Ya? Perfecto, entonces vamos a las ecuaciones. La malla 1 entonces queda más 56 menos 2 ustedes saben de que aquí uno también comete errores porque va traspasando, menos 5 y 1 menos y 2 sí. Menos 5
6 positivo, menos 2 por I1 menos I3, menos 5 por I1 menos I2, menos 2 por I1 igual a 6. ¿Ya? Entonces, vamos arreglando esto y dejándolo ordenadito. Menos 2 y 1, menos 5 y 1, ya llegamos a menos 7, menos 9. ¿Ya? Después vamos con el I2, más 5. Y con el I3 tenemos 2 veces, ¿ya? Y nada más. Revísenlo bien, porque siempre uno en esa etapa se cometen errores. Está bien. Yo lo vi. Sí, está tirando el combate. Sigamos. ¿Cómo vio el tema de los signos, profesor? ¿Ah? El tema de los signos, ¿cómo lo vio? Es que tengo que multiplicar menos 2 por menos 3. Por eso da. Mentalmente uno dice ya, aquí llevamos 2 y 3. Sí, pero ¿por qué menos 2 y menos 5? Ah, perdón. Ya, para el I1, menos 2, menos 7, menos 9. No, el sentido de la resistencia. Acá. Sí, ¿cómo se repite el signo ese? Ah, porque en realidad este es positivo y estos apuntan en contra. Ese aporta, Ya. ¿ya? Sentido de reloj, y este en contra, en contra, en contra. ¿Cierto? Es como que la fuente quiere impulsar una corriente aquí, pero este se le opone, este se le opone y este también. Son fuerzas, digamos. Por eso van en sentido negativo. Negativo, negativo, negativo. Y todo eso es porque yo le definí un sentido de corriente. Si usted hace otro sentido de corriente, cambia todo. Ya, la malla 2. La malla 2. Ya, partamos por este voltaje y lo definimos positivo. ¿Ya? Partimos por ahí, entonces sería más 5 y 1 menos y 2. ¿Ya? Aquí, positivo. Este también aporta, positivo. Más 1 factor de I3 menos I2. ¿Ya? Esta fuente también aporta en el sentido positivo, más 8. Más 8 y aquí apunta en contra. Menos 4 por I2. ¿Ya? Lo revisamos una y mil veces, ¿ya? 5 por I1 menos I2, más 1 por I3 menos I2, más 8, menos 4 por I2, igual a 0, ya. Ahora viene escribir esto así, más ordenado. Ya, aquí tenemos 5 y 1. Por el I2 tenemos menos 5, menos 6, menos 10. ¿Ya? Por el I3 tenemos 1. Y pasamos al término constante como menos 8. ¿Ya?
Lo revisamos 1000 veces. 5 por I1, 5 por I1. Después, menos 5. Está bien. Perdón, menos 5. Es más, Menos 6. menos 5 más 10. Menos Menos 10. uno. ¿Por qué más 10? No, porque el I2 es menos 5 por ese signo. Y después el menos 1. Entonces ya llevamos menos 6. Si es que yo lo hice de otra manera. Y menos 4. ¿Lo hizo de otra manera? Sí. Ah, ya. O sea, igual me dio. Ya. Pero le cambié como otro sentido. Le dio- Pero la ecuación le dio igual. Sí, sí. Ya. Ya. Y la última ecuación. Ya. Vamos a definir el voltaje positivo en la resistencia 10, apuntando así. ¿Ya? Ustedes saben que da lo mismo como uno lo tome, tiene que ser consecuente en la malla. Entonces ese sería más 10 por I3. ¿Ya? Más 10 por I3. Este se opone, ¿no es cierto? Menos 2 por I1 menos I3. Menos, y este más. Más 1 por I3 menos I2. Igual a 0. No hay una fuente de voltaje libre, ¿ya? Solamente son caídas en resistencia. Ya, este es positivo, 10 por I3. Este se opone, menos 2 y 1 menos I3, y este aporta más 1 por I3 menos I3. Aquí, en el menos 1 tenemos menos 2 veces y 1. Con el menos 2 tenemos menos 1. Menos 1 veces y 2. Y por el I3 tenemos 10 más 2 son 12, más 1 son 13. Ya, lo revisamos varias veces. Menos 2, ahí está. Por el I2 tenemos menos 1. Y por el I3 tenemos 10, 12, 13. ¿Ya? Lo escribimos en forma matricial. Menos 9 más 5, 2. 9, 5, 2. 5 menos 10, 1. 5 menos 10, 1. Y después menos 2, menos 1, más 13. Términos libres sería menos 56, menos 8 y 0. Y ahora cruzar los dedos. ¿Cierto? Hay que cruzar los dedos de que eso esté bien. A ver, aquí dice que la potencia de la fuente de 8 es 80 watts. Potencia de la fuente de 8 quiere decir que hay 10 amperes ahí. Potencia de la fuente de 8 da 80 watts. O sea, debiéramos tener aquí 10 amperes. Este debería ser 10 amperes. ¿Ya? Por según la guía. Ya le dio el resultado, ¿no? Esto implica ya, matricialmente la operación que se está haciendo cuando ustedes resuelven el sistema de ecuaciones es encontrar un vector de corriente que es
la matriz de resistencias, ¿cierto? Una admitancia, una matriz inversa de resistencia multiplicado por voltaje, ¿cierto? Que es lo mismo que decir corriente es voltaje dividido por R, pero en forma matricial, ¿ya? Entonces, ¿cuánto dio esto finalmente? 10, 6, 2. ¿Seguro? Sí, y 1 es 10, y 2 es 10, 6. 6, 2. Sí. Y 3 es 2. Ah, y 3 es 2, ya, perfecto. Bueno, en las calculadoras se puede, hay algoritmo para eso, o sea, se puede ejecutar. ¿Ya? Entonces, y 1 es 10 y 2 es 6. Perdón, aquí nos equivocamos. Este es 1, ¿no? Sí, ese es 1, ese es 10. Ese es 10. Ya. Y 2 es 6. Este es 10 10. y este es 6. 6. 6. Sí, porque dice que la potencia es 48. Ah, 6 por 8, 48. Potencia de la fuente de 8 volts. 48 watts. Sí. Y la otra corriente es 2. 12. ¿Ya? Ya con eso uno resuelve lo que le están preguntando a uno es cuál es el valor del voltaje AB. ¿Ya? Voltaje V sub AB. Y la potencia del 5. Claro, la potencia R por I cuadrado, o sea, la potencia en 5 ohm 5 y es 10 menos 6. 5, Y 10 menos 6. 10 menos 6 al cuadrado. ¿Ya? Claro. Sería 4 al cuadrado, 16 por 5, 80. 80. Igual. ¿Qué está calculando? ¿Qué decía el profesor? ¿Qué? No, la potencia. La potencia de la resistencia de 5 ohm es R por I cuadrado. Y esa corriente de ahí es 10 menos 6. Ah, perdón, es 4. Ah, sí, no, está bien. Sí, está bien. Es 4 al cuadrado. Sí, 4 cuadrados. Ahora el voltaje. Yo saqué la caída de tensión entre la resistencia 1 y la caída de tensión y la de 5. Y al sumarla me da 16. Sí. Mira, la caída de voltaje, vamos a hacer aquí una flechita, ¿cierto? A ver si se puede hacer la flecha, pasar por todo esto, para allá y para allá. ¿Ya? Esa es la caída de voltaje V sub AB. ¿Ya? V sub AB es el potencial aquí con respecto a una referencia y menos el voltaje aquí, ¿ya? Con respecto a la referencia. Entonces, si ustedes hacen este cálculo de hacer esta pequeña malla aquí, como imaginándose un camino desde aquí hasta acá, que involucre estos dos elementos, entonces tienen más V sub AB apuntando para allá, este más 8, más 8, menos 4 por I2, ¿ya? Menos 4 por I2. O sea, V sub AB es menos 8. Ah, perdón, esto es igual a 0. ¿Ya? ¿Ya? Ese voltaje que aparece ahí, más 8 volt, menos 4 por I2, da 0. ¿Ya? Entonces, V sub AB es igual a 4 por I2 y 2 es 6. 24. 4 por 6 menos 8. ¿Ya? 4 por 6 menos 8. 6 por 4, 24 menos 8 da 16 volts. 16 volts. Así se saca eso, con ese método.
Esa es una pequeña ley de voltaje de Kirchhoff aquí. ¿Ya? Pero ahí va por esa rama, no se pudo haber ido por la otra. También debería dar lo mismo. Sí, da lo mismo. Da lo mismo. Sí. Si tú te vas por la otra, hagámosla por la otra, ¿ya? Hagámosla por el lado más largo. Entonces sería B sub AB, ¿ya? B sub AB, y esta se opone, ¿no es cierto? Menos 1 por I3 menos I2. I3 vale 2 menos 6, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Se fijan? Menos 1 y 3 menos y 2, 2 menos 6. Y esta se opone, Sí, también. es menos 4. Menos 5 multiplicado por la diferencia entre I1 y 2, o sea 4. Es menos 4 menos 20. Es Cuatro. menos 20. Entonces B sub AB es igual a... esto igual a 0. ¿Ya? Sería pasar todo para allá. Menos 4. Esto es menos 20. Esto sería 2 menos 6 menos 4. Menos 4 por menos más 4. Entonces todo esto da menos 16. ¿Ya? Y pasado para el otro lado da más 16. Sí. ¿Cierto? Si uno lo puede hacer por un lado o por el otro, donde hayan menos componentes. O la manera más larga de hacerlo es esta, miren. De ahí para acá y para acá. Y con esta. Imagínense dar la vuelta así. De para allá, para allá, para allá y para allá. Entonces da una tremenda ecuación, pero va a llegar a lo mismo. Da 16 por todos lados. Yo le saqué el voltaje que había en la resistencia 1. Después el voltaje que había en la resistencia 5 y lo sumé. Y obviamente era menos 4 y 20 y me dio 16. Profesor, hay por ejemplo una duda de cómo se expresa el problema, porque es voltaje entre A y B, ¿Sí? pero ahí no hablamos del voltaje entre B y A. Ya ahí veis, está calculado. Por No, si que no, si fuera entre A y B y entre B y A cambia el sentido. cambia sentido, sí. Entonces nosotros tenemos que calcular el voltaje entre A y B. Ya ahí veis. B sub A y B es lo mismo que... Entonces la flecha iría para el otro lado, ¿no? B sub A, espera un segundito. B sub A menos B sub B. La flecha apunta hacia A. Si tú tienes una batería, por ejemplo, aquí una pila, 1,5 volts, ¿cierto? Y conectada con otra pila en serie que tuviera 1,2 volts, ¿cierto? Tú tienes ahí el voltaje medido así, ¿cierto? Es 1,5 y acá 1,2. Por lo tanto, es la suma. Si tú la das vuelta a esta, cambia esto. Entonces, la diferencia entre esas dos baterías, desde aquí hasta acá, el voltaje sería 1,5 menos 1,2, 0,3. ¿Ya? Por lo tanto, el potencial, la flecha va hacia el potencial más positivo digamos, el inicio de la flecha. Es como subir un río. ¿Ya? Cuando uno sube un río en un kayak, ¿cierto? Se va contra la corriente y tiene un potencial alto. Y si uno se deja llevar por la corriente del río, baja. ¿Ya? Entonces, esto es lo mismo. Para llegar ahí yo tuve que subir el potencial. ¿Ya? Este punto de aquí o este cable está a un potencial más alto que ese. Por tanto, la corriente va a tender a fluir. Porque ahí estamos hacia abajo. asumiendo que la Tierra está abajo. No, la Tierra no está asignada. ¿Ya? Podríamos asignarla aquí. ¿Eh? Si quieren la podemos asignar aquí, en la referencia. Bien. Esa es la referencia. Porque si la estuviera asignada en A sería 8. Sí, sería otro valor. Pero si la dejamos ahí, la referencia,
Si dejamos ahí la referencia, ¿qué nos queda? Te queda ese voltaje en contra y ese a favor, ¿cierto? Si deja ese potencial. Entonces, aquí uno tiene un voltaje positivo que sería 4 por 6, 24 volts. ¿Ya? Por el sentido de la corriente, aquí aumentas el potencial. ¿Ya? 4 por 6, 6 por 4, 24. Y aquí lo disminuye, esta fuente te lo disminuye, por lo tanto, al pasar de aquí para acá le estamos restando 8 volts. Entonces el potencial aquí, el V sub A con respecto a tierra va a ser 24 menos 8, o sea 16 volts. ¿Ya? Considerando un nodo, o sea, un punto de referencia, ¿ya? Que no tiene por qué estar ahí. ¿Sí? En realidad la referencia la podría colocar en cualquier lado. ¿Ya? No, ahí yo entiendo que el V sub A con respecto a tierra sería menos 16. El V sub A con respecto a tierra menos 16. No. Porque el 16 va hacia nosotros estamos viendo del A hacia tierra. Se supone que si uno tuviera un instrumento, coloca la punta positiva ahí y la punta negativa ahí. Esa es la manera de medir. Cuando uno mide una diferencia potencial entre un punto y otro, el primer índice indica el nodo positivo y el otro el nodo negativo. ¿Ya? O sea, la caída de voltaje es desde la punta roja hacia la punta negra. ¿Ya? Tú colocas la punta negra aquí y la punta roja aquí, y aquí tú tienes un potencial. Ya, sí, no, porque yo lo entendía de la otra forma, por ejemplo, si ahí me dice voltaje entre A y B, yo pongo el negativo del A y el positivo del B. Claro, aquí yo te pongo el positivo me daría ahí otro. y ahí. No, yo lo pensaba al revés. Por Ah, ya. No, es así. Cuando uno tiene una diferencia de potencial entre dos puntos que no son referencia, la parte positiva en el primer nodo y la parte negativa en el segundo. ¿Ya? No siempre esto da positivo. Aquí resultó que fue positivo, pero si les piden medir otro voltaje, puede que sea negativo. ¿Ya? No siempre da positivo. En este caso dio positivo. ¿Ya? Y entonces, A pesar de que esta fuente va en contra, pero esta caída potencial le gana, ¿no es cierto? Ese voltaje es más grande que ese. ¿Ya? en el nodo que está al lado contrario de A, ¿Ya? hay Aquí, sí, sí. en ese por Kirchhoff, entonces circula la corriente, ahí está el 10, sale 2 y 8 tendría que ser la otra, ¿cierto? Sí. Espérate, aquí Esa 10, 10 entra, 8, sí, Sí. 8 amperes. sí, porque arriba hay 2. 8. Y entonces la que baja ahí es 4 y la otra es 4. Ya, tú tienes 10 aquí, se te van 2, tendría que ser 8. 8. Y Acá, la otra tienes 2, Claro. tienes 2 entrando aquí, Sí. 6 saliendo 6 saliendo, y 4 saliendo para allá. Para que suban los 6. Ah, sí, 2, 4. Sí, porque no, está malo eso. Sí, es que 4 y 4. Para que suban los 8 ahí en el nodo al medio. Aquí entran 2 y aquí 6. Claro, 6 salen. 6 salen. 4 entra. Menos 4. Ahí, sí, ahí está. Ah, ya. Sí, porque si yo sumo estas dos, 6 menos 4 me da 2. Ahí está. Se cumple. Ahí se cumple. Y aquí sería. Yo te quiero borrar signo. Lo que entra 8. No, es 10 menos y 2.
4. Aquí entra la suma de los dos, sí, la suma de los dos. Entra la suma de los dos. 8 menos 4 da 4. Claro. 4 amperios. Más 4. Más 4, claro. Háganlo en la casa, calculen todas las corrientes y todos los voltajes y las potencias para que les quede súper claro. Eso es como una tareita. Esa corriente que eran 4, ¿Ya? quiere decir que va para allá. Sí, va para el otro lado. Ah, claro. Si Y me se dio, cuenta con la de 8 y se resta. si me dio negativo, es porque yo la definí así, que va para de izquierda a derecha. Pero se pero se calcula en función a lo que sería diagrama. No es que se cambia. Claro, si se diagramó así y me dio ese valor, es porque en realidad es 4 positivo para el otro lado. Sí. La realidad, en la práctica. Si yo tuviera que colocar un instrumento, voy a medir que en realidad no va de derecha a izquierda, va de izquierda a derecha. Sí. Pero lo calculó en función de allá para acá. Sí, porque lo definí así. Cuando uno define los sentidos, tiene que respetarlo hasta el final, al final. Eso. Sí, porque yo definí, por ejemplo, lo que usted hizo ahí. Todos los signos cambiaron, pero me dio igual. Sí, sí le digo. Me dio igual el 10. Si usted respetó sus signos, si usted respetó sus signos de sentido de corriente, no debería fallar nunca. No. Sí, en vez de menos 9, por ejemplo, el mío era 9. El otro era menos 5, menos 2. Y era más 56. Pero igual me dio la misma corriente. Bueno, ¿alguno quedó alguna duda? Esto es como... ¿Ah? Aquí viene un circuito de la discordia. Aquí viene el circuito de la discordia. ¿Circuito de la discordia? Sí, porque la guía tiene un error. Ah, ese que usted decía. Sí, hay un error en la guía. O sea, si hubiésemos hecho con el resultado de ese Este es el ejercicio 2.4. Página 6. Ese es el del turno, somos. ¿Ah? Tiene fuentes dependientes. Está medio... Este ejercicio tiende a confundir por todos lados, porque tiene fuentes dependientes. Ya, a ver si está bien dibujado. 19 amperes, 40 ohms, 2 IV, 5, después arriba 4 ID, esto es IE. 240, 640 y D.
A. $19, 40. Y B, tiene harto. Hoy se me dice, ¿sí? ¿Cómo pasa la lista? Y C. Y A viene para allá, y B viene para acá, y C, y D, y E. Bueno, afortunadamente esto nos va a dar una matriz de 5 por 5. ¿Ya? Sería como bien catastrófico que... Bueno, esto tiene asignado ya las corrientes, ¿no es cierto? Entonces se pueden establecer algunas ecuaciones. Por ejemplo, estas ecuaciones de aquí. ¿Ya? La corriente IE se divide en dos, en IC más ID. ¿Ya? De modo que IC eso no tiene ninguna ciencia en realidad. ¿Ah? Y esa corriente que aparece ahí, IB, es la suma de esta que viene por abajo, que es 2IB, ¿ya? Y IC. IC que es IE menos ID. ¿Ya? Bien rara esta ecuación, ¿eh? Es porque hay una fuente controlada, ¿ya? Y esto es una fuente controlada de corriente controlada por corriente. O sea, lo que pasa aquí se replica aquí multiplicado por 2. B es 2IB más IE menos ID, ya. Entonces aquí IB es ID menos IE. Y acá ¿qué es lo que pasa en ese nodo? En ese nodo entra una corriente de 19 amperes fija, ¿no es cierto? Y entra IB, ¿no es cierto? Aquí también entra IB. ¿Ya? Pero IB es... Aquí me equivoqué, ¿qué parece? Este es ID. Perdona, aquí hay un error. ¿Ya? Esta IB es ID menos IE, ahí está. Entonces, esa corriente 19 entra por aquí, IB entra por acá, ¿no es cierto? Que es ID menos IE. Y eso es la suma de lo que sale. Lo que sale es IA y lo que sale por aquí es IE. ¿Ya? Entonces, está planteada esa ecuación. Eso. Entonces esto es IA
es igual a 19 más ID menos 2IE. Y A es 19 más ID menos 2IE. Y ahora vamos a la ley de voltaje de Kirchhoff, malla 1. Ya, aquí buscamos una malla que no tenga fuentes de corriente, ¿no es cierto? Esa no tiene fuente de corriente, por lo tanto ahí podemos tranquilamente hacer una ley de voltaje de Kirchhoff, aquí en esta malla 1. No nos metamos donde hay fuentes de corriente. ¿Ya? Entonces, ahí sería... Ya, voy a explicar eso. ¿Ya? Entonces, En función de las dos. tenemos esa fuente de voltaje positiva, 4ID, volts, estos son volts. ¿Ya? Después, una caída en contra. ¿Qué pasó? 640 o era 10? Son 10. ¿Son 10? Ah, perdón, sí, perdón. Yo lo noté mal aquí. Se me transformó un número. Entonces, 4ID y esta sería 10 veces menos 10, ¿no es cierto? Porque tiene el signo apuntando en contra por IC. Y la IC es IE menos ID. ¿Ya? Y después tenemos una caída así, 5 multiplicado por ID, 5 multiplicado por ID menos IE, ¿ya? Igual a 0. ¿Ya? Arreglando todo eso, ¿cuántas ID tenemos? 4 más 10 serían 14. Menos 5 serían más 9 ID. Ya. Y las IE serían menos 10. Menos 10. Y aquí quería más 5. Entonces quería menos 5 IE igual a 0. Ya. Ahora la otra malla, la número 2. La grande. Claro, me conviene hacerlo aquí. No la. 240, sí. O la misma. Sí, pues. Completa, me refiero que es pasando por 4, después por la fuente de voltaje, después por 40. ¿Cómo le Saltándose salió? la fuente correcta. 40. 40, ya. Ah, sí, tienes razón. Esta con esa y esa. Y tenemos 3 componentes. Sí, yo lo había hecho así también. Busqué el mínimo, digamos, la mínima cantidad de componentes, pero igual se podría haber hecho así, ¿eh? Es que yo creo que esa la va a necesitar igual. Es más largo. Porque igual la va a necesitar porque tiene 2 incógnitas, va a necesitar 3 ecuaciones. Sí. Claro, aquí yo me evito porque aquí yo voy a tener ID, o sea, perdón, IA. Ahí tengo IA y tengo ID y E, que ya las tengo ya. Y aquí ID, por lo tanto me va a quedar un sistema de 2 por 2, ¿ya? 2 ecuaciones, 2 incógnitas. Entonces, vamos haciendo los sentidos de la de las caídas de voltaje. ¿Ya? Ya, partimos por aquí.
Esto sería 40 multiplicado por IA, por todo eso. $19 más ID menos 2I. Esa caída 40 por IA, tenemos ya ahí 19 $. Después esta positivo, más 4 por ID. Más 4 por ID y más 240. O sea, en realidad todo positivo, ¿ya? Ya, está bien eso. Agrupando términos, los ID, aquí tenemos 40, 44. ¿Ya? 40, 44. Los IE serían menos 280. O sea, perdón, menos 80. Bien. 40 por 19 da menos 760. Bueno, eso maravillosamente da menos 1000. No sé cómo, pero de un número cerrado. ¿Ya? 44 por ID menos 80 por ID igual menos 1000. ¿Ya? Sistema de ecuaciones. Este es más simple porque es 2 por 2. En variables ID y E. Menos 5, 44 menos 80, 0 menos 1000. Da la primera variable y 18. Ya, entonces tenemos ID, la corriente ID es 18 amperes. Perdón, la ID es 10 amperes, o sea, estos son 10 amperes. Y la IE son 18 amperes. Y ahí se puede determinar todo. Si aquí uno tiene 18 entrando y salen 10 por aquí, aquí deberían salir 8, ¿no es cierto? ¿Ya? O sea, entran 18 y sale 10 y 8. ¿Sí? Está bien. Acá estos serían 18 amperes igual aquí. ¿Ya? 18 amperes ahí. Aquí yo tengo 19. No, igual tengo que... Esta corriente que pasa por aquí es 2IB. ¿Ya? ¿Y dónde tengo IB aquí? Por acá, todavía no la puedo calcular. ¿Ya? IC. Y B. Ya, esta corriente aquí, IB, es ID 10 menos IE, 18. Por lo tanto, IB es menos 8.
¿Ya? Menos 8, o sea, IB es menos 8. Yo la dibujé, o sea, estaba dibujada de derecha a izquierda, pero en realidad sabemos que su magnitud es 8, pero en sentido de izquierda a derecha. Muchos amperes. IB es IB menos IE, sería menos 8 ya. Ahora sí. ¿Qué tenemos en IA? 19 más ID más 10 menos 2IE menos 36. Ya, esa es la corriente IA. 19 más ID más 10 menos 2 veces IE menos 36. Ya, ¿cuánto da eso? Daría 36 menos 29. Sí, menos 7. Ya, eso sería menos 7 amperes. Da todo al revés, ¿eh? Da todo como negativo. Y la corriente IE son 18, ya, está todo bien. La IA, la IB, tenemos la IC, tenemos la ID y tenemos la IE. Está todo bien. Bueno, eso ¿cómo saber si está bueno o está malo? Ustedes ya saben que hay que hacer el balance de potencia. ¿Ya? Yo les voy a dejar aquí las potencias de cada elemento. ¿Ya? Ojo con los signos. Aquí pareciera que hay mucha cosa negativa, pero todo se debe cumplir. Por ejemplo, aquí en este nodo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que podemos decir en ese nodo? Que entran 2 y salen 2, ¿no es cierto? Las dos que entran son IA y B. Y eso debiera ser igual a ¿qué? Perdón, aquí parece que me equivoqué. No, el IA es lo que viene por acá. Sí. 19. Sí. Lo que entra por aquí es, vamos a colocar aquí IA esta, para no confundirse. ¿Ya? Lo que entra por aquí es 19 constante más IB. ¿Ya? 19 aquí y entra IB por acá. Y debería balancear lo que se sale para allá, que sería 18 amperes, ¿no es cierto? IE y para acá 40. menos 8. ¿Ya? Sumando las que entran y sumando las que salen. Yo sumo las que entran en 19 más IB, ¿cierto? Y lo que sale, 18 esto sería 19 y B vale menos 8. A ver, aquí ocurrió algo extraño, me parece que me estoy equivocando. Aquí entran 19 y aquí entra IB, más IB, y el IB es menos 8. Ya. 19 menos 8 igual aquí a IE, que sería 18 amperes, y el otro es IA, que es menos 8. Ese, el menor del IA no lo ha sacado. El menos 8 es del IE. Ah, sí. Entonces no.
aquí hay como unos errores. El IA es 19 más ID menos 2ID y sacamos un cálculo y eso era menos 7. ¿Ya? Entonces aquí sería menos 7 en realidad. Ya lo teníamos. Ahí sí, ¿cierto? El IA es 19 más ID menos 2ID. Todo ese cálculo da menos 7. Entonces ahí tenemos esa corriente IA. Ahora sí podemos plantearla bien. La que entra por aquí es 19 y se junta con la que entra por aquí que es menos 8. ¿Cierto? Más 19 menos 8. Más 19 menos 8 debería balancear menos 7 más 18. ¿Sí? Entonces eso sería... Ay, ¿por qué no me da esta cosa? Y eso sería 11. Sí, está bien. Más 11 igual a más 11. Sí, estoy tratando. Aquí no se pierde la corriente, ¿no es cierto? 19 menos 8 es menos 11 y 18 menos 7, 11. Está bien. ¿Sí? Entonces, les voy a colocar las potencias para que las verifiquen, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo? Esa, según todos estos cálculos que estamos haciendo, que están bien, esa es una potencia absorbida. ¿Ya? Cuando es negativo significa que la fuente está absorbiendo, está absorbiendo potencia. Ese signo menos indica que absorbe potencia. Esta otra fuente más 5,12 kilowatts. La otra fuente 2,4 kilowatts. Suministra. La fuente de arriba 720. Igual entrega. Entonces, esta absorbe, entrega. ¿Ya? Y las potencias de la resistencia son 1,96 kilos. ¿Ya? 320. Eh, 640, aquí está el 640 que había notado delante. Watt. Y arriba, ¿qué me queda? 720. 320. La de 720, 640. Ah, esta fuente de aquí es 2,4 kilowatts. Ah, no, está bien. Están todas las potencias. Entonces, sumando las potencias de las fuentes, Sería 2,4. esta es negativa, esta sería 5120, 2400 esta 2400 y 720. raya para la suma, 2920. Sí. Ahora las resistencias. $1960,
ya 320, 640. Son 3 resistencias anuales. Entonces, 6, 10, 12, 13, 19, 20. Por eso el circuito está bien resuelto, porque si no coincide lo que entrega en la fuente versus lo que consume en la resistencia, entonces hay un error. Entonces está validado a nivel de potencia. Tendría que hacer como 2 o 3 veces. ¿Este es el ejercicio que dice usted, los resultados del libro? Sí. Este es el ejercicio, digamos, de la discordia. Así. Ya, entonces, finalmente, un circuito que tenga más fuentes de corriente que de voltaje se resuelve con el método de nodos. Este no pertenece al libro, ¿eh? Este es sacado de por ahí. Este es del sombrero del mago. Hay otros parecidos en la guía, pero este es el que tenía resuelto ya con el que lo había hecho ese tiempo. Fuente de corriente. Pura fuente de corriente. 28, 2, 3. Ya, entonces este ejercicio se plantea un sistema de ecuaciones, pero donde las incógnitas ahora van a ser los voltajes de nodo, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo tengo un nodo que le voy a llamar B1, ¿ya? B2 y B3. ¿Ya? Son incógnitas, ¿cierto? Son incógnitas que todavía hay que plantear un sistema de ecuaciones, ¿ya? Aquí va a circular una corriente, ¿cierto? Aquí también, ¿ya? Vamos a colocar aquí claramente hay un nodo de referencia común bastante cómodo.
Entonces, esa corriente va a ser V1 dividido por 2. Por la resistencia. Voltaje dividido por resistencia da corriente. ¿Ya? Este va a ser V2 dividido por 5. Y este sería V3 dividido por 4. Corrientes. ¿Ya? Y esta corriente que pasa por acá sería la diferencia de 1 menos V3 dividido por 5. ¿Ya? Diferencia de 1 menos V3 dividido por 5. ¿Ya? Y aquí, esta corriente de aquí, V2 menos V3 dividido por 1. A ver, está todo ok. Ya, está bien. Entonces, aquí tenemos 3 nodos y vamos a aplicar la sumatoria de corrientes. Ya, ley de corrientes. Ley de nodos, ¿cómo le dicen? Ley de LSK. Ya, entonces entra una corriente de 28 amperes y se separa en 3, ¿no es cierto? V1 medios, 3 amperes y V1 menos V3 dividido por 5 ohms. Ya, ese es el nodo 1 y en el nodo 2 ahí tenemos una corriente que entra y 2 que salen. ¿Ya? Una corriente que entra es de 3 amperes, ¿cierto? Y salen 2. V2 dividido por 5. V2 dividido por 5 y V2 menos V3 dividido por 1. Ya. Y en el nodo B3 entran 2 y salen 2. Entran 2 y salen 2. Entra V1 menos V3. Ya, entra V2 menos V3 y salen 2 amperes y V3 dividido por 4. V2 menos V3, V1 menos V3 dividido por 5. V3 dividido por 4 más 2.
Se fijan que la ley de corriente de Kirchhoff es menos confusa que la de voltaje, ¿no? Como que tiene más, o sea, no tiene tanta complejidad cuando uno analiza los sentidos de los voltajes, las caídas de voltaje en la fuente. Esto es como más rápido, más intuitivo, porque se trata de flujos de corriente. Profe, ¿Sí? ¿cómo decidir qué método utilizar? ¿Qué método utilizar? En general, si uno tiene una malla que puede evitarse calcular ecuaciones, eso sería lo mejor. Por ejemplo, en el ejercicio anterior era una malla bastante compleja que tenía fuentes de corriente, fuentes de voltaje, pero finalmente se pudo encontrar un método que resume dos ecuaciones. ¿Ya? Si tú puedes hacer eso, fantástico. Pero si no, hay que seguir el método más largo, que es buscar tantas ecuaciones de voltaje y de corriente como fuentes tengan. ¿Ya? En este caso, como son puras fuentes de corriente, cae de maduro o de cajón, para no decir maduro, cae de cajón que el método de corriente, la ley de corriente Kirchhoff es la que nos da las ecuaciones. ¿Ya? Cuando son puras fuentes de voltaje, ley de mallas. Pero cuando están mezcladas las dos, hay que ver si con las mallas, evitando las fuentes de corriente, salen las tres ecuaciones. ¿Ya? Bueno, para un ser humano, establecer un sistema de tres ecuaciones es difícil. Ya de 4x4 es sumamente complejo. Afortunadamente, un simulador de circuito tiene un algoritmo que plantea todas las ecuaciones, aunque sea de 7x7, y resuelve todo eso de forma automática. ¿Ya? El computador como que no piensa, no simplifica nada, sino que se va por el camino de tantas ecuaciones, tantas incógnitas. Entonces le da el sistema de 7x7, 9x9. Total, para un algoritmo eso no es problema. Para uno sí. ¿Ya? Entonces, normalmente la destreza que hay que lograr en este tipo de cosas es tratar de evitarse a toda costa los sistemas de 2x2 o de 3x3. ¿Ya? Este no está en la guía entonces. Este no está en la guía. Hay otros parecidos. ¿Ya? Voy a listar. Puede ser. Puede ser. A ver, esto es... Bueno, ya están las ecuaciones, les voy a dar los resultados, ¿ya? Porque son decimales, entonces resolver esto con... Ya. Ya ustedes, bueno, las ecuaciones, ustedes saben de que si esto lo multiplican por 10, queda, se eliminan las fracciones, ¿cierto? Esto lo multiplican por 5, se eliminan las fracciones, y esto lo multiplican por 20, ¿cierto? Y se eliminan las fracciones, y finalmente, ¿qué es lo que va a quedar aquí? Una matriz, ¿no es cierto?, de coeficientes multiplicado por los voltajes ¿no es cierto?, es igual a las corrientes.
matriz de conductividad multiplicado por matriz de voltaje da la matriz de corriente. Entonces la incógnita son los voltajes, ya lo podemos resolver matricialmente. ¿Ya? Comprobemos si es que está ok, ¿ya? Comprobemos si esto está bien. ¿Ya? Potencia de las fuentes. ¿Cuál sería la potencia de esta fuente? Voltaje multiplicado por corriente, o sea, sería 28 multiplicado por, o sea, la corriente multiplicado por el voltaje, que es V1. ¿Ya? ¿Alguien que me diga eso? ¿Los decimales están? ¿Con 2 decimales? 28 por 1109.4. Ya, esta fuente, el voltaje sería V1 menos V2. Perdón, V2 menos V1. ¿Ya? V2 menos V1 sería ya, da un voltaje negativo. Ojo aquí, V2 menos V1 sería el voltaje de la fuente. O sea, pero eso es negativo, ¿ya? Da menos 25,74 volt, ¿ya? Es negativo. ¿Ya? Por tanto, la potencia es absorbiendo, ¿cierto? Multiplicado por los 3 amperes, menos 77.22. ¿Sí? Porque el voltaje es negativo. ¿En menos 13,88 entonces? Sí, es V2 menos V3, diferencia potencial. V2 menos V3 da menos 25.74. Multiplicado por 3 da eso, ¿ya? Y acá sería V3 por 2, ¿ya? V3 es 13.66, que sería V3 por 2 amperes. 27.324. Entonces, esas son las potencias de las fuentes. Y ahora habría que calcular las potencias de las resistencias. ¿Ya? Las potencias de la resistencia V cuadrado dividido por R. Ya que tenemos los voltajes, hagámoslo V cuadrado dividido por R. ¿Ya? V cuadrado por R. Entonces, este sería V1 al cuadrado. $39.62 al cuadrado. Y dividido por 784.9. ¿Ya? Aquí lo mismo, V cuadrado dividido por R. SP2, 13.88 dividido por 5. 38.53. ¿Ya? Después el último, que sería B3, sería, no es el último. Está entonces mal. B3 es 13.66 al cuadrado dividido por 4. 36.65. Aquí estamos redondeando.
queda la... Da lo mismo la diferencia, como es al cuadrado, puede ser B2 menos B3, o B3 menos B2, como es al cuadrado, no importa, ¿ya? B2 menos B3. 13.88 menos 13.66 al cuadrado, B cuadrado partido por R, dividido por 1, ¿no es cierto? Está poquito, 0,48. Con todas las redondeadas que le pegamos por otro lado, capaz que ni aporte eso, esa potencia. Sí. Y la de arriba es B1 menos B3. Ya, aquí me estoy obviando el signo del voltaje. ¿Por qué lo estoy haciendo así como más rápido? Porque yo sé que la potencia siempre es positiva. En una resistencia, digamos, la corriente siempre apunta en contra del voltaje. Por tanto, no debiera uno preocuparse de hacer la operación matemática. Total, elevado al cuadrado va a dar positivo. ¿Ya? B1 menos B3, 39.62 menos 13.66 al cuadrado, esto da grande, y dividido por 5, 134.78. ¿Qué más? La resistencia 2, esos 784 son watts, la potencia. Sí, son 4. ¿Ah? De todo 4. Ahora el gran balance. Siempre voltaje al cuadrado o diferencia de voltaje al cuadrado dividido por R. ¿Ya? Veamos si da los balances. Entonces sería potencia fuentes. ¿Ya? Que va a ser 99, ¿Qué otro? Menos 77. ¿Qué va a ser la resistencia otra? Más. La potencia, ¿y qué va a ser un voltaje? Va a un voltaje. Entonces, esta es positiva, esta es negativa y la otra de allá es positiva. $1059. Vamos a cruzar los dedos. Vamos a cruzar los dedos. Ya, ahora las potencias de la resistencia. $184.9, 38,53, 46.65,
3, después viene esta 134,78 y finalmente algo que parece que no va a aportar nada. Se nos perdieron. ¿Puede haber alguna resistencia que Bueno, estos cálculos son bien tediosos, ¿ah? ¿A dónde? ¿Quién hizo los cálculos y nos da alguna cifra de aquí? Ya. No, a esta altura del partido ya hay que chequear las potencias y en alguna parte se cometió un error. ¿Ya? puede ser que le lo vaya, o puede ser que le Profe, ahí o sea, aparte, en la ley de las corrientes de Kirchhoff, en la parte 1, en la resistencia 5, ¿por qué B1 menos B3 y no B3 menos B1? Porque yo definí el sentido de la corriente hacia allá. Yo la definí. Ah, ya. Y yo también definí aquí, definí esta, definí esa, por lo tanto, si la defino al revés, hubiese tenido el problema que a todos le hubiese tenido que poner B1, o sea, menos B1 dividido por 2, menos B2 dividido por 5 y menos B3 dividido por... Las ecuaciones van a dar lo mismo, pero voy a tener el problema de los signos. ¿Ya? Y aquí también definí que la corriente iba para allá, por lo tanto, la diferencia potencial positiva es de B1 menos B3. ¿Ya? Les vuelvo a decir que tomen estos ejercicios y háganlo bien, con harta calma, con harto precisión, para encontrar algún error. ¿Ya? Ya, entonces, el próximo sábado no nos vamos a ver. Estaremos viendo probablemente por Zoom el día 11 de septiembre. Probablemente por Zoom. ¿Ya? Si ustedes saben de algún profesor, bueno. ¿Quién es el que el que hace clase antes que esta es el profesor Jiménez? Sí, entonces,